La novia que juró odiar a los niños y apagó todas las risas del pueblo en una noche, 1901. El pueblo de San Rafael de los Pinos, enclavado en las montañas de Michoacán, vivía del trabajo en las minas de cobre y la cosecha de maíz. Las casas de adobe se aferraban a las laderas como dedos temblorosos, sus techos de teja roja brillando bajo el sol implacable de septiembre. En 1901, el pueblo tenía apenas 300 almas, todas unidas por lazos de sangre, compadrazgo y secretos compartidos, que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Catalina Velarde había llegado a San Rafael 3 años antes, cuando don Fermín Ochoa, el dueño de la hacienda más próspera de la región, la trajo desde Morelia como su prometida. Tenía apenas 20 años entonces, y su belleza llamaba la atención. Piel clara como la porcelana, ojos verdes que parecían contener tormentas, y una boca que rara vez sonreía. Las mujeres del pueblo murmuraban que era demasiado refinada, demasiado distante. Los hombres desviaban la mirada cuando pasaba, sintiendo algo incómodo en su presencia, como si llevara consigo un frío que no pertenecía a estas tierras cálidas. Pero lo que más inquietaba a los habitantes de San Rafael era su relación con los niños. Catalina no solo evitaba a los pequeños del pueblo, parecía repelerlos activamente. Cuando los niños corrían por la plaza después de misa, ella cruzaba la calle para no pasar cerca. Si un niño se acercaba a la hacienda, los sirvientes habían aprendido a interceptarlo antes de que llegara a los oídos de la señora. Una vez, durante la fiesta de Santiago Apóstol, un niño de 5 años tropezó y derramó agua de Jamaica sobre el vestido de Catalina. La mirada que le dirigió hizo que el pequeño rompiera en llanto incontrolable, y su madre tuvo que llevárselo temblando. Si esta historia te está intrigando, suscríbete al canal para no perderte más relatos oscuros de México y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Don Fermín, por su parte, era un hombre bueno pero débil. A sus 42 años había perdido a su primera esposa durante un parto difícil, junto con el bebé que esperaban. Durante 5 años vivió sumido en la melancolía hasta que un viaje de negocios a Morelia lo puso frente a Catalina en una recepción. Ella era sobrina de un comerciante importante, huérfana desde los 15 años, y había aprendido a moverse en círculos sociales con una gracia estudiada. Don Fermín quedó hechizado por su elegancia, por la forma en que tocaba el piano y recitaba poesía francesa. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia discreta en la Catedral de Morelia. Pero el matrimonio nunca fue consumado. Catalina insistió en habitaciones separadas desde la primera noche, alegando nervios femeninos que el doctor nunca pudo diagnosticar con precisión. Don Fermín, caballero a su manera anticuada, respetó sus deseos, creyendo que el tiempo ablandaría las resistencias de su joven esposa. El tiempo, sin embargo, solo endureció las paredes entre ellos. Los sirvientes de la hacienda, Pascuala, la cocinera, Jacinto, el capataz y las 3 muchachas que ayudaban en la casa, observaban todo con la discreción que su posición exigía, pero entre ellos comentaban en voz baja. Pascuala, una mujer robusta de 50 años que había servido a la primera esposa de don Fermín, era particularmente suspicaz. «Esa mujer no es natural», le confió a Jacinto una tarde mientras pelaba nopales en la cocina. «He estado en esta casa 20 años y nunca había sentido que las paredes tuvieran oídos, pero desde que ella llegó, es como si la casa respirara diferente». Jacinto, un hombre moreno y musculoso que conocía cada piedra de la propiedad, asintió pensativo. «El patrón se está consumiendo. Antes era un hombre de risa fácil. Ahora parece un fantasma en su propia casa». Lo que ninguno de ellos sabía
era que Catalina guardaba un secreto que había carcomido su alma durante años. En Morelia, antes de convertirse en la pupila de su tío comerciante, había vivido una existencia muy diferente. Su verdadero apellido no era Velarde, sino Montes, y había crecido en un barrio pobre de la ciudad, hija de una lavandera y un carpintero alcohólico que murió cuando ella tenía 8 años. A los 16 años, Catalina trabajaba como institutriz para una familia acomodada. Era inteligente, había aprendido a leer y escribir en la escuela parroquial, y tenía facilidad para los números y las letras. La señora de la casa, impresionada por sus modales cuidadosos, le dio la responsabilidad de cuidar a sus 3 hijos, 2 niñas de 7 y 9 años y un niño de 4 llamado Rodrigo. Rodrigo era un niño travieso pero cariñoso, de risa contagiosa y energía inagotable. Catalina, que soñaba con escapar de la pobreza, veía en ese trabajo su oportunidad de ascender socialmente. Pero el 3 de mayo de 1896, todo cambió. Ese día, la familia había organizado una comida campestre en su rancho a las afueras de Morelia. Catalina estaba encargada de vigilar a los niños mientras los adultos conversaban bajo los árboles. Las niñas jugaban con sus muñecas cerca de la manta, pero Rodrigo, inquieto como siempre, corrió hacia el estanque que había al fondo de la propiedad. «¡Rodrigo, vuelve aquí!», gritó Catalina, pero el niño solo rió y corrió más rápido. Catalina dudó. Estaba cansada después de una semana difícil, con poco sueño. El estanque no era profundo, pensó. Rodrigo sabía nadar. Los gritos del niño se alejaban. Ella cerró los ojos solo un momento, recostándose en la hierba junto a las niñas, sintiéndose repentinamente exhausta. Cuando despertó, el sol había cambiado de posición. Habían pasado 20 minutos. Las niñas seguían jugando tranquilamente. El corazón de Catalina comenzó a latir con violencia. Se puso de pie de un salto y corrió hacia el estanque. Rodrigo flotaba boca abajo en el agua, sus ropas hinchadas, su cabello negro ondulando suavemente con la corriente. Catalina se lanzó al estanque, gritando, sacó el pequeño cuerpo del agua. Intentó revivirlo, presionando su pecho, soplando aire en su boca, pero el niño estaba frío. Demasiado frío. Los gritos de Catalina alertaron a la familia. Lo que siguió fue un torbellino de acusaciones, llantos desgarradores y la llegada de las autoridades. La madre de Rodrigo, enloquecida de dolor, acusó a Catalina de negligencia criminal. El padre exigió su arresto inmediato. Los periódicos de Morelia cubrieron el caso durante semanas. Institutriz negligente causa muerte de niño de familia prominente. Catalina fue encarcelada durante 6 meses. En la celda húmeda y oscura, algo dentro de ella se rompió irreparablemente. No era solo la culpa por la muerte de Rodrigo, aunque esa culpa era un peso que nunca podría quitarse de encima. Era también la humillación pública, las miradas de desprecio, los escupitajos que recibía cuando la llevaban al tribunal. Pero más que todo, era el odio de aquella madre, un odio tan puro y concentrado que Catalina podía sentirlo físicamente como ácido quemando su piel. Durante esos 6 meses, Catalina desarrolló una aversión visceral hacia los niños. En su mente fracturada, los niños se convirtieron en símbolos de su propia destrucción. Su risa le recordaba la risa de Rodrigo. Sus carreras despreocupadas le recordaban aquella tarde fatal. Su inocencia le recordaba todo lo que había perdido. Cuando finalmente fue liberada por falta de pruebas concluyentes de negligencia intencional, Catalina ya no era la misma persona. Su tío, el comerciante que había mantenido distancia durante el escándalo, sintió un deber familiar atrasado y la acogió en su casa. Le cambió el apellido, le enseñó a comportarse como una dama de sociedad, la alejó de los círculos que conocían su pasado. Y cuando don Fermín Ochoa apareció buscando esposa,
El tío vio una oportunidad de deshacerse de una sobrina problemática y asegurarle un futuro respetable lejos de Morelia. Catalina aceptó el matrimonio sin amor ni ilusión. Para ella, San Rafael de los Pinos era simplemente otro tipo de prisión, aunque con mejores muros y vistas más bonitas. Los años pasaron lentamente en la hacienda. Catalina mantenía su distancia de todo y de todos, especialmente de los niños del pueblo. Don Fermín intentó durante el primer año acercarse a ella, entender sus silencios, descifrar sus pesadillas nocturnas. Pero cada intento era rechazado con cortesía fría. Eventualmente, él dejó de intentar y se refugió en el trabajo de la hacienda y en largas cabalgatas solitarias por las montañas. En septiembre de 1901, el pueblo preparaba su fiesta patronal. San Rafael Arcángel sería honrado con 3 días de celebraciones, misas solemnes, bailes en la plaza, juegos para los niños, comida abundante. Era la época del año en que San Rafael de los Pinos brillaba con vida, cuando hasta las familias más pobres encontraban razones para sonreír. Don Fermín, en un intento desesperado por integrar a Catalina en la comunidad, le informó que la hacienda patrocinaría la fiesta este año. Sería un evento grandioso. Catalina escuchó en silencio, su rostro impenetrable, y asintió brevemente. Esa noche, sola en su habitación, se paró frente al espejo y observó su reflejo. A los 23 años, seguía siendo hermosa, pero había algo muerto en sus ojos. Algo que se había apagado en aquella celda de Morelia y nunca había vuelto a encenderse. Los niños, susurró a su reflejo. Siempre los niños. El día de la fiesta amaneció claro y cálido. La plaza del pueblo se llenó temprano con familias enteras vestidas con sus mejores ropas. Los niños corrían entre los puestos de dulces y juguetes, sus risas llenando el aire como campanillas. Don Fermín había ordenado que se instalaran mesas largas cargadas de tamales, pozole, aguas frescas y pan dulce. Los músicos afinaban sus instrumentos bajo el kiosco central. Catalina llegó a media mañana acompañada por don Fermín. Vestía un traje azul oscuro, de corte elegante pero severo, su cabello recogido en un moño apretado. Las mujeres del pueblo la saludaron con reverencias educadas pero distantes. Los hombres se quitaban el sombrero a su paso. Pero fueron los niños quienes marcaron la verdadera reacción del pueblo hacia ella. Se apartaban instintivamente, como pajaritos ante una serpiente. Catalina, deberías sonreír más, le dijo don Fermín suavemente mientras caminaban. La gente se sentiría más cómoda. No tengo nada por qué sonreír, respondió ella sin mirarlo. La misa fue larga y calurosa. El padre Melchor, un anciano de 70 años que llevaba 40 años en San Rafael, habló sobre la protección de San Rafael Arcángel, sobre cómo el santo guardaba a los inocentes y guiaba a los perdidos. Catalina escuchaba con expresión pétrea, pero sus manos apretaban el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Después de la misa comenzó la verdadera celebración. Los niños se reunieron en el centro de la plaza para una piñata gigante con forma de estrella. Había al menos 20 pequeños, desde bebés en brazos hasta adolescentes de 13 años. Sus padres formaban un círculo alrededor, animándolos, riéndose de sus intentos de romper la piñata. Catalina observaba desde la distancia, de pie bajo el portal de una casa. Su rostro no mostraba emoción, pero algo oscuro y turbulento se movía detrás de sus ojos verdes. Las risas de los niños le taladraban los oídos. Cada carcajada era como una aguja en su cerebro. Cerró los ojos y vio a Rodrigo flotando en el estanque, sus ojitos abiertos mirando el cielo sin ver nada. «Señora Catalina, ¿se encuentra bien?», preguntó Pascuala, quien había venido de la hacienda con más comida.
Catalina abrió los ojos bruscamente. «Perfectamente», dijo con voz cortante, pero no estaba bien. Algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse como un dique agrietado. Los años de culpa reprimida, de odio autoinfligido, de aversión cultivada hacia los niños. Todo pugnaba por salir. Su respiración se aceleró. El ruido de la fiesta se volvió insoportable. «Necesito regresar a la hacienda», anunció de repente. «Me duele la cabeza». Don Fermín, conversando con otros hacendados, se disculpó y la acompañó hasta su caballo. «¿Quieres que vaya contigo?» «No, quédate. Es tu deber como anfitrión». Catalina cabalgó sola de regreso a la hacienda, su mente girando en espirales cada vez más oscuras. Cuando llegó, la casa estaba vacía. Todos los sirvientes estaban en la fiesta. Se encerró en su habitación y se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando el eco distante de la música y las risas que llegaban desde el pueblo. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, Catalina tomó una decisión. No fue una decisión racional, no fue pensada, fue algo visceral, algo que surgió de las profundidades enfermas de su psique. Se levantó, se cambió a un vestido negro simple y se cubrió con un rebozo oscuro. De un cajón secreto en su armario sacó un frasco pequeño de vidrio oscuro, láudano. Lo había traído de Morelia, una última reserva de sus días más oscuros. Laudanum, tintura de opio, el medicamento que los doctores recetaban para el dolor y que en dosis altas podía hacer dormir a alguien para siempre. Catalina contempló el frasco en su mano temblorosa. En su mente fracturada había llegado a una conclusión terrible. Si los niños no existieran, ella podría tener paz. Si las risas se silenciaran, el fantasma de Rodrigo finalmente la dejaría en paz. Era una lógica demencial, pero para alguien que había vivido 5 años en un infierno mental autoimpuesto, tenía una coherencia retorcida. Bajó a la cocina vacía de la hacienda. Sobre la mesa había 3 ollas grandes de atole que Pascuala había preparado para llevar más tarde a la fiesta. El atole era la bebida favorita de los niños, especialmente cuando hacía frío en la noche. Catalina sabía que las ollas serían llevadas al pueblo cuando la temperatura bajara, alrededor de las 9. Con manos que ya no temblaban, Catalina vertió el contenido completo del frasco en las 3 ollas, removiendo cuidadosamente para distribuir el láudano de manera uniforme. La dosis en cada olla era suficiente para hacer dormir profundamente a varios adultos. Para los niños, con sus cuerpos pequeños y metabolismos rápidos, sería letal. Cuando terminó, Catalina subió de nuevo a su habitación, se recostó en la cama y esperó. No sentía arrepentimiento ni horror por lo que acababa de hacer. Sentía, por primera vez en 5 años, algo parecido a la calma. Pronto, las risas cesarían. Pronto, tendría paz. A las 9 en punto, como estaba planeado, Jacinto y 2 peones llegaron a la hacienda para recoger las ollas de atole. Pascuala, que había vuelto antes para asegurarse de que todo estuviera listo, supervisó el transporte. Nadie notó nada extraño en el atole. Olía como siempre, dulce y canela. En la plaza del pueblo, los niños recibieron el atole con gritos de alegría. El aire nocturno se había vuelto fresco y la bebida caliente era perfecta. Los padres, ocupados en sus propias conversaciones y bailes, permitieron que los niños se sirvieran ellos mismos. Algunos niños bebieron 1 taza, otros, más golosos, bebieron 2 o 3. Catalina, todavía en su habitación, escuchaba el silencio de la hacienda vacía. Imaginaba la escena en el pueblo, los niños bebiendo el atole, las risas continuando un rato más, y luego, silencio. Un silencio bendito que finalmente la liberaría de sus demonios. Pero lo que Catalina no había previsto fue la intervención del azar. O quizás, como dirían después,
los habitantes más supersticiosos de San Rafael, la intervención divina. El padre Melchor, caminando por la plaza después de la cena, notó que varios niños parecían inusualmente somnolientos. Uno de ellos, un niño de 6 años llamado Tomasito, se desplomó repentinamente en los brazos de su madre. La mujer gritó, y otros padres se dieron cuenta de que sus hijos también se veían extraños, pálidos, con las pupilas dilatadas, respirando con dificultad. El pánico se extendió por la plaza como fuego en pasto seco. En cuestión de minutos, había 15 niños en diferentes estados de conciencia, desde profundamente dormidos hasta semiconscientes y vomitando. El padre Melchor, que había visto casos de envenenamiento por plantas durante sus años en el pueblo, reconoció los síntomas. «¡Es el atole!», gritó. «¡No dejen que los niños beban más atole!». Don Fermín, al escuchar el alboroto, corrió hacia el centro de la plaza. Su rostro palideció cuando vio la escena. Niños desplomados en brazos de sus padres, madres llorando, padres gritando pidiendo ayuda. El doctor del pueblo, un hombre joven llamado Villegas, que había estudiado en Guadalajara, ya estaba examinando a los niños. «Necesito hacerlos vomitar inmediatamente», dijo el doctor Villegas con voz urgente. «Todos los que bebieron el atole. Es algún tipo de sedante o veneno. Necesito agua con sal, mucha, y necesito que me ayuden a mantenerlos despiertos». Durante las siguientes 2 horas, la plaza se convirtió en un hospital improvisado. Las mujeres prepararon agua con sal, los hombres sostenían a los niños, mientras el doctor les provocaba el vómito. Algunos niños no respondían. Fueron los que habían bebido más atole. El doctor Villegas trabajaba frenéticamente, pero sabía que no todos sobrevivirían sin un antídoto apropiado, y no tenía ninguno en su pequeña consulta. Don Fermín, de pie en medio del caos, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El atole había venido de su hacienda, de su cocina. Las palabras del padre Melchor resonaban en su cabeza. «Es el atole de la hacienda. Solo los niños que bebieron de esas ollas están enfermos». Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. Conocía a Pascuala. La mujer había servido a su familia durante décadas. Conocía a Jacinto y a todos sus trabajadores. Ninguno de ellos haría algo así. Pero había otra persona en la hacienda, una persona que odiaba a los niños con una intensidad que él nunca había comprendido completamente hasta este momento. «Jacinto», llamó don Fermín con voz temblorosa. «¿Quién preparó el atole?» «Doña Pascuala, patrón, como siempre». «¿Y quién estuvo en la cocina esta tarde después de que Pascuala vino a la fiesta?» Jacinto palideció. «La señora Catalina volvió temprano, patrón. Dijo que le dolía la cabeza». Don Fermín sintió que se le helaba la sangre. Sin decir una palabra más, montó su caballo y cabalgó hacia la hacienda como alma que lleva el diablo. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras largas y amenazantes. Sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad, horror y una creciente certeza de que su esposa había hecho algo imperdonable. Cuando llegó a la hacienda, las ventanas estaban oscuras, excepto por una luz tenue en la habitación de Catalina. Don Fermín subió las escaleras de 2 en 2, su corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta sin tocar. Catalina estaba sentada en una silla junto a la ventana, todavía vestida de negro, mirando hacia el pueblo distante, donde las antorchas y lámparas creaban un resplandor inusual en la plaza. Se volvió lentamente cuando don Fermín entró. «¿Ya terminó?», preguntó ella con voz tranquila, casi soñadora. «¿Qué hiciste, Catalina?». La voz de don Fermín temblaba entre la ira y la desesperación. «Lo que tenía que hacer. Las risas nunca paran.
Necesitaban parar. Don Fermín se acercó a ella, sus manos convertidas en puños. Hay niños muriendo en el pueblo, niños inocentes. ¿Qué les hiciste al atole? Por primera vez, algo parecido a una emoción real cruzó el rostro de Catalina. Pero no era arrepentimiento. Era una mezcla de confusión y molestia, como si don Fermín no estuviera entendiendo algo obvio. Les di silencio, dijo ella. Les di paz, a ellos y a mí. «¡Estás demente!», estalló don Fermín. «Envenenaste a los niños del pueblo, a niños inocentes que nunca te hicieron nada». «Todos los niños son culpables», respondió Catalina, su voz adquiriendo un tono extraño, distante. «Rodrigo era inocente también, pero me condenó de todas formas. Su risa me condenó. Todas sus risas me condenan cada día». «¿Quién es Rodrigo?», preguntó don Fermín, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Y entonces Catalina habló. Por primera vez desde que llegó a San Rafael de los Pinos, abrió la compuerta de su pasado y dejó que todo saliera. La verdad sobre su apellido, sobre su trabajo como institutriz, sobre la muerte de Rodrigo, sobre la prisión, sobre la madre que la había maldecido con un odio eterno. Habló durante casi una hora mientras don Fermín escuchaba con creciente horror. Cuando terminó, se hizo un silencio pesado en la habitación. Don Fermín se dio cuenta de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que se había casado. Había vivido 3 años con una extraña, con un alma rota que había escondido su quebradura detrás de modales refinados y silencios elegantes. «Tienes que entregarte», dijo finalmente don Fermín. «El pueblo, cuando se enteren, van a venir por ti, y no podré protegerte». Catalina lo miró con algo parecido a la lástima. «No necesito tu protección, Fermín. Nunca la necesité. Lo que necesitaba era silencio, y ahora lo tendré». Un grito desde abajo interrumpió la conversación. Pascuala había regresado de la plaza trayendo noticias. Don Fermín bajó corriendo. La cocinera estaba llorando, su rostral deformado por el dolor. «Patrón, el doctor Villegas logró salvar a la mayoría, pero 3 niños. 3 niños no resistieron. Tomasito Reyes, la pequeña Anita Guzmán y el bebé de los Contreras. Están muertos, patrón, y el pueblo está enloquecido. Saben que el atole vino de aquí. Van a venir». Don Fermín sintió que las rodillas se le doblaban. 3 niños muertos. 3 vidas inocentes apagadas por la demencia de su esposa. Y el pueblo vendría, por supuesto que vendría. La justicia formal era lenta y distante en estas montañas. La justicia del pueblo era inmediata y brutal. Subió de nuevo a la habitación de Catalina. Ella seguía sentada junto a la ventana, pero ahora había algo diferente en su expresión. Las noticias habían llegado hasta ella a través de la ventana abierta. 3 muertos. No todos, solo 3. «Fallé», susurró. Las risas no se detuvieron todas. «Catalina, tienes que huir», dijo don Fermín, y se sorprendió a sí mismo al decirlo. A pesar de todo, a pesar del horror de lo que ella había hecho, alguna parte de él todavía sentía la obligación de protegerla. Yo puedo darte un caballo, dinero, puedes llegar a Morelia antes del amanecer», pero Catalina negó con la cabeza lentamente. «No hay huida, Fermín, nunca la hubo. Desde que Rodrigo murió, he estado huyendo, y solo llegué aquí, a este momento. Es donde siempre iba a terminar». El sonido de muchas voces llegó desde la distancia. Antorchas aparecieron en el camino que llevaba del pueblo a la hacienda. Don Fermín miró por la ventana y vio una multitud acercándose. Tal vez 50 personas o más. En el frente venían los padres de los niños muertos, sus rostros retorcidos por el dolor y la furia. «Se acabó el tiempo», dijo Catalina con calma inquietante. Se puso de pie y alisó su vestido negro. «Dile a Pascuala que lo siento. Ella siempre fue amable conmigo».
Antes de que don Fermín pudiera responder, Catalina caminó hacia la puerta. Él intentó detenerla, pero ella se zafó con una fuerza sorprendente. Bajó las escaleras con pasos medidos, perfectamente calmada, y salió al patio frontal de la hacienda. La multitud se detuvo cuando la vio. Durante un momento, nadie habló. Catalina se paró en el centro del patio, iluminada por la luna, su vestido negro ondeando levemente con la brisa nocturna. «Fui yo», dijo con voz clara que llevaba en el aire quieto. «Yo puse el láudano en el atole. Yo maté a sus niños». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Entonces, como una ola rompiendo, la multitud rugió y se abalanzó hacia adelante. Don Fermín intentó interponerse, gritando que esperaran, que había que llamar a las autoridades de la ciudad, pero fue empujado a un lado. Las mujeres del pueblo llegaron primero a Catalina. No fueron los hombres quienes ejecutaron la justicia esa noche, sino las madres. La agarraron del cabello, de los brazos, de la ropa. Catalina no resistió, no gritó ni suplicó. Simplemente cerró los ojos mientras las golpeaban, la arrastraban, la pateaban. «¡Mataste a mi Tomasito!», gritaba la señora Reyes, golpeando el rostro de Catalina con los puños cerrados. «Tenía 6 años, 6 años. Mi Anita nunca te hizo nada». Sollozaba otra mujer, jalando el cabello de Catalina hasta arrancar mechones ensangrentados. El padre Melchor intentó intervenir, gritando que la violencia no era el camino, que Dios pediría cuentas a todos, pero su voz se perdió en el rugido de la turba. Catalina fue arrastrada a la plaza del pueblo, su cuerpo dejando un rastro de sangre en el camino de tierra. En la plaza, donde horas antes los niños habían reído y jugado, se había levantado una hoguera improvisada. La multitud, enloquecida por el dolor y la sed de venganza, ató a Catalina a un poste. Ella estaba consciente todavía, sus labios partidos sangrando, sus ojos verdes mirando a la multitud sin expresión. «Tengo algo que decir», logró articular Catalina con voz débil pero clara. La multitud se calló, esperando tal vez una súplica, un arrepentimiento. Rodrigo Montes murió en mayo de 1896 en Morelia porque me quedé dormida cuando debía cuidarlo, dijo Catalina. Desde entonces, cada risa de niño es su risa. Cada grito de juego es su último grito en el agua. Ustedes no entienden lo que es vivir así. Nadie puede entenderlo. «¡Estás enferma!», gritó alguien de la multitud. «Sí», admitió Catalina. «Sí, lo estoy. Y ahora ustedes también lo estarán. Porque cuando maten esta noche, cuando me quemen o me linchen, o hagan lo que sea que van a hacer, ustedes también cargarán algo que nunca podrán quitarse. Serán como yo, rotos, para siempre». Las palabras causaron un momento de vacilación en algunos. El padre Melchor aprovechó la oportunidad para hablar. «Tiene razón», gritó el anciano sacerdote. «Si la matamos aquí, nos convertiremos en asesinos también. Debemos entregarla a las autoridades en Morelia, que la ley se encargue». Pero la señora Reyes, la madre de Tomasito, se adelantó con una antorcha en la mano. Su rostro estaba desfigurado por el llanto y la furia. «La ley no me devolverá a mi hijo», dijo con voz quebrada. «La ley no le dará paz a mi Tomasito». Se acercó a Catalina, la antorcha temblando en su mano. Catalina la miró directamente a los ojos. «Hazlo», susurró. «Dame la paz que nunca pude encontrar». La señora Reyes levantó la antorcha, pero en el último momento, algo en la mirada de Catalina la detuvo. No era miedo lo que vio allí. Era algo peor. Era el mismo vacío que ella sentía en su propio corazón desde la muerte de su hijo. Era el reconocimiento de un dolor compartido, aunque surgido de fuentes opuestas. La antorcha cayó de sus manos. La señora Reyes se desplomó de rodillas sollozando incontrolablemente. El doctor Villegas,
que había llegado con la multitud, se adelantó. «Esta mujer está enferma mentalmente», dijo con autoridad profesional. «Lo que hizo es imperdonable. Pero matarla no traerá de vuelta a los niños. Necesita ser juzgada apropiadamente y encerrada en una institución para dementes». La multitud, agotada emocionalmente y enfrentando la realidad de lo que estaban a punto de hacer, comenzó a dispersarse lentamente. Algunos seguían gritando por venganza, pero la mayoría simplemente quería irse a casa, abrazar a los hijos que todavía vivían y tratar de procesar el horror de esa noche. Catalina fue encerrada en el pequeño calabozo del pueblo, una celda de adobe con piso de tierra que normalmente se usaba para borrachos y ladrones menores. Don Fermín, destruido por la vergüenza y el horror, se encerró en su habitación y no salió durante 3 días. 2 semanas después, llegaron las autoridades de Morelia. El caso había causado sensación en los periódicos estatales. Envenenadora de niños en San Rafael de los Pinos. Esposa de hacendado asesina a 3 menores. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas. Durante el juicio en Morelia, Catalina confesó todo. Habló de Rodrigo, de su prisión, de los años de odio acumulado hacia los niños. Los psiquiatras traídos de la Ciudad de México testificaron que sufría de melancolía crónica y monomanía, un trastorno mental que la fijaba obsesivamente en una idea, que los niños eran la fuente de todo su sufrimiento. El juicio duró 3 meses. Al final, Catalina fue declarada culpable de 3 asesinatos, pero su condición mental fue considerada un factor atenuante. En lugar de ser ejecutada, fue sentenciada a pasar el resto de su vida en el manicomio de la Castañeda, en la Ciudad de México, una institución recién inaugurada para enfermos mentales. Don Fermín vendió la hacienda y se mudó a Guadalajara, donde vivió el resto de sus días como un hombre roto, sin volver a casarse, obsesionado por las señales que no vio, por las preguntas que no hizo. San Rafael de los Pinos nunca se recuperó completamente. Los 3 niños fueron enterrados en el cementerio del pueblo bajo una lluvia torrencial que pareció llorar por ellos. Sus tumbas se convirtieron en un lugar de peregrinación silenciosa para los padres del pueblo, quienes dejaban flores y juguetes que se marchitaban bajo el sol implacable. Las familias de los niños que sobrevivieron vivieron con el trauma durante generaciones. Muchos desarrollaron un miedo irracional a las bebidas compartidas, a las fiestas comunitarias. El pueblo dejó de celebrar su fiesta patronal durante 5 años. Cuando finalmente la retomaron, fue una celebración sombría, sin la alegría de antes. Catalina Velarde, o Catalina Montes, su verdadero nombre, vivió 22 años más en la Castañeda. Los registros del manicomio indican que pasó la mayor parte de ese tiempo en silencio catatónico, sentada junto a una ventana, mirando sin ver. Ocasionalmente murmuraba el nombre Rodrigo, o se estremecía ante el sonido de risas infantiles que llegaban de la calle. Murió en 1923, durante la epidemia de influenza española que arrasó la Ciudad de México. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del manicomio, entre cientos de otros pacientes olvidados. No hubo funeral, no hubo oraciones. Solo el registro burocrático de otra vida apagada. En San Rafael de los Pinos, su nombre se convirtió en sinónimo de mal. Las madres amenazaban a los niños traviesos: «Pórtate bien o vendrá la Catalina». Los ancianos del pueblo contaban la historia a las nuevas generaciones, advirtiéndoles sobre los peligros de guardar dolor en silencio, de dejar que las heridas del pasado se pudran sin ser curadas. La hacienda de Don Fermín cayó en ruinas. Nadie quería comprar la propiedad donde había vivido la envenenadora. Con los años, los techos se derrumbaron, las paredes se agrietaron,
y la naturaleza reclamó lo que alguna vez fue un símbolo de prosperidad. Los niños del pueblo se atrevían unos a otros a acercarse a las ruinas, pero pocos lo hacían. Decían que se podía escuchar el sonido de una mujer llorando en las noches sin luna. Pascuala, la cocinera fiel, nunca volvió a preparar atole. Vivió hasta los 80 años, pero la culpa de haber transportado sin saberlo el atole envenenado la atormentó hasta su último día. En su lecho de muerte, llamó al padre Melchor y le hizo prometer que diría misas por las almas de Tomasito, Anita y el bebé Contreras. El sacerdote cumplió su promesa durante los siguientes 20 años, hasta su propia muerte. El doctor Villegas, que había salvado a 12 de los 15 niños envenenados, se convirtió en un defensor de la salud mental. Escribió varios artículos para revistas médicas sobre el caso de Catalina, argumentando que la sociedad necesitaba entender y tratar las enfermedades mentales en lugar de simplemente castigarlas. Sus escritos fueron pioneros en México, aunque no fueron ampliamente aceptados en su época. Los 12 niños que sobrevivieron crecieron marcados por esa noche. Algunos desarrollaron fobias y ansiedades que duraron toda la vida. Otros se volvieron protectores excesivos con sus propios hijos. Pero todos compartían un vínculo invisible, una comprensión muda de que habían estado en el borde del abismo y habían sido jalados de vuelta. En 1950, un periodista de la Ciudad de México visitó San Rafael de los Pinos para escribir un artículo sobre el caso casi 50 años después. Encontró un pueblo que todavía llevaba las cicatrices de aquella noche. Los sobrevivientes, ahora en sus 50, accedieron a ser entrevistados. «Nunca olvidé su mirada», dijo uno de ellos, un hombre llamado Gustavo, que tenía 7 años cuando bebió el atole. Cuando la vi en la plaza, atada al poste, no parecía un monstruo. Parecía vacía, como si no hubiera nada dentro de ella. Eso fue más aterrador que cualquier maldad. Otra sobreviviente, una mujer llamada Carla, dijo: «Mi madre nunca superó esa noche. Cada vez que yo tosía o me veía pálida, entraba en pánico. Vivió el resto de su vida con miedo de perderme». En cierto modo, Catalina mató más que 3 niños esa noche. Mató la inocencia de todo un pueblo. El periodista también logró acceder a los archivos de la Castañeda. Encontró el expediente de Catalina, incluyendo evaluaciones psiquiátricas y notas de los médicos. Un doctor había escrito en 1905: «La paciente muestra remordimiento intelectual por sus acciones, pero carece de conexión emocional con las consecuencias. Es como si hubiera construido un muro entre su mente y su corazón, y nada puede atravesarlo». En mis 20 años de práctica, nunca había visto un caso tan profundo de disociación emocional. Otro doctor, en 1918, escribió: «La paciente preguntó hoy si los niños que envenenó todavía están muertos. Cuando le confirmé que sí, pareció genuinamente sorprendida, como si esperara que de alguna manera hubieran resucitado. Su comprensión de la permanencia de la muerte parece defectuosa. Es posible que su mente haya rechazado completamente la realidad de lo que hizo». El artículo del periodista nunca fue publicado. Su editor lo consideró demasiado perturbador para los lectores. El manuscrito quedó archivado en una caja en el sótano del periódico, donde fue descubierto décadas más tarde por un historiador que investigaba crímenes del porfiriato. Hoy, más de 120 años después, San Rafael de los Pinos sigue siendo un pueblo pequeño en las montañas de Michoacán. Las 3 tumbas en el cementerio están bien cuidadas, aunque nadie sabe quién las mantiene. Aparecen flores frescas cada semana, especialmente en septiembre, durante lo que habría sido la fiesta patronal. La historia de Catalina se ha convertido en leyenda, distorsionada con el tiempo.
Algunos dicen que era una bruja que hizo un pacto con el diablo. Otros dicen que estaba poseída por el espíritu de un niño muerto. Pocos recuerdan la verdad más simple y más trágica, que era una mujer rota por la culpa y el trauma, que nunca recibió la ayuda que necesitaba y que en su enfermedad destruyó vidas inocentes. Las ruinas de la hacienda todavía están allí, cubiertas de enredaderas y habitadas por búhos. Los turistas ocasionales que visitan el pueblo a veces preguntan por la casa de la envenenadora, y los lugareños señalan hacia las montañas con expresiones sombrias, pero pocos ofrecen guiarlos hasta allí. En noches tranquilas, cuando el viento baja de las montañas, algunos habitantes ancianos de San Rafael de los Pinos juran que pueden escuchar ecos de risas de niños que se apagan repentinamente, como velas sopladas por un aliento frío e invisible. Es solo el viento, dicen los jóvenes, pero los viejos, que recuerdan las historias de sus abuelos, que fueron testigos directos de aquella noche terrible, saben que algunos silencios son más ruidosos que cualquier grito. La lección de Catalina Velarde, si es que hay alguna, es esta: el dolor no tratado, la culpa no perdonada, el trauma no sanado, pueden fermentar en la oscuridad del alma humana hasta convertirse en algo monstruoso. No fue el odio puro lo que llevó a Catalina a envenenar a esos niños. Fue el dolor transformado en odio por años de silencio y negación. Y en las montañas de Michoacán, donde las sombras son largas y la memoria es larga también, el nombre de Catalina Velarde sigue siendo un recordatorio susurrado de que los monstruos no siempre nacen monstruosos. A veces son creados por nosotros, por nuestra incapacidad de ver el sufrimiento hasta que es demasiado tarde, por nuestra facilidad para juzgar sin intentar comprender. Las risas de los niños cesaron aquella noche en San Rafael de los Pinos. Pero el silencio que dejaron resuena todavía, más de un siglo después, en las piedras viejas del pueblo, en las tumbas pequeñas del cementerio, en las ruinas de una hacienda donde una mujer rota intentó acallar sus demonios y solo logró crear más. Y en la Castañeda, donde Catalina pasó sus últimos años mirando por una ventana sin ver nada. Dicen que todavía se puede sentir su presencia en las noches de septiembre. Una tristeza tan profunda que ni la muerte pudo aliviarla. Una culpa tan grande que ni el tiempo pudo borrarla. Un recordatorio eterno de que el peor horror no siempre viene de afuera. A veces viene de dentro.